Muy bien, hermanos, vamos a entrar en esta parte de la exposición de la palabra. Damos gracias también por la escuela dominical que tuvimos, que fue muy buena. Hablamos sobre la importancia de ser miembro de la iglesia. Estuvimos explicando qué es eso de ser miembro de la iglesia y la importancia. Ese fue el primer alimento del día y vamos a pasar entonces al otro alimento que está precisamente en la carta del apóstol Santiago, del apóstol de Epístola Universal de Santiago, creo que era pastor en Jerusalén. Santiago capítulo 5, del versículo 7 en adelante, vamos a tratar con el favor de Dios. Y quisiera orar, hermano, para que Dios nos dé receptividad y un corazón dispuesto para aprender y aplicar todo aquello que la palabra nos dice. Querido Padre, estamos aquí esta mañana y ahora, Señor, vamos nuevamente a tu palabra. Queremos que el Espíritu Santo que tú has hecho morar en nosotros nos ilumine y podamos entender esta tu palabra que es prodigiosa, poderosa, para cambiar nuestras vidas y nuestras almas, para enseñarnos a vivir como cristianos en un mundo impío y pecador. Gracias, Señor, te damos. Por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bueno, ustedes saben, hermanos, que hay una secta, ¿no? Bueno, hay muchas, pero hay una secta que se conoce como los Testigos de Jehová. No son cristianos. Yo siempre tengo que decirle a la gente que no son cristianos. Alguna vez me visitaron en mi casa. Y claro, uno se da cuenta inmediatamente por su estilo, ¿no? Entonces abrí la puerta y les dije, sigan. Y me dijeron, no queremos seguir, queremos que hablemos aquí. Y entonces empezamos a hablar, ¿no? Entonces llegamos al tema de la resurrección de Cristo. Y entonces me dijeron que no, que Cristo no resucitó. Que resucitó pero espiritualmente. Y le dije, ¿y el cuerpo qué se hizo? Me dijeron, no, lo de todo se deshizo en el sepulcro. Y le dije, entonces, pero les dije, yo creo en la venida de Cristo, porque Él resucitó. Y la señora, una señora sarcásticamente me dijo, se va a quedar esperándolo. Se va a quedar esperando a su Jesucristo. Y quiero mencionar eso porque es que vamos a hablar un poquito de esa parte, aunque muy breve. Lo último que dijimos hace 8 días acerca de los versículos 7 y 8 es que Santiago esperaba hace 2000 años la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia primitiva esperaba la venida inminente. Es decir, que el Señor iba a venir en esa generación o en esos días. Santiago creía que el Señor vendría en su tiempo. Bueno, han pasado 2000 años y hoy seguimos esperando su venida. ¿Y por qué la esperamos? Vamos, antes de leer Santiago, a Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 6. Ahora, es muy interesante que pues nosotros creemos que este libro de Hechos de los Apóstoles también es una carta, porque fue dirigida, según el versículo 1, a un Teófilo. Y aquí se le quiere mencionar todo lo que es el registro de la iglesia naciente, escrito por allá en el año 60, estos Hechos de los Apóstoles. Pero mire lo que dice usted, lo que nos interesa hoy es a partir del versículo 6.
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, el Señor ha resucitado entre los muertos, se dan cita con los discípulos en un lugar y hablan con el Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque los que estaban haciendo la pregunta eran judíos que esperaban que en verdad el reino de Israel iría a ser restaurado y liberado. Muchos de ellos lo pensaban así, del imperio romano. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces el Señor le dice que el tiempo de su segunda venida nadie lo sabe. Es asunto del Padre Celestial. 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese poder, esa promesa del Señor se cumplió en Pentecostés. Muy pronto, cuando el Espíritu Santo desciende sobre la humanidad, sobre toda carne, en el día de Pentecostés, que era una fiesta judía, y sabemos la historia que desciende y que hay una manifestación espectacular como de lenguas de fuego y que Pedro predica y hay una gran conversión de personas. Ahí. 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, es decir, el Señor habiendo dicho, nadie sabe la hora. Viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces, están ahí con el Señor resucitado, lo están viendo, se eleva, todos están mirándolo hasta que lo oculta una nube, dice aquí. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles. Aparecen ahí al lado. Los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Por eso nosotros creemos en la segunda venida del Señor, porque si se levantó de los muertos y hay testigos oculares que lo vieron ascender, está en algún lugar, y ese lugar lo llamamos el cielo. Y nosotros creemos esto porque el cuerpo glorificado de Jesús tiene poder y viaja más allá de la velocidad de la luz, dicen algunos. Tiene poder para viajar, desaparecer, aparecer, todo eso, que en eso no podemos entrar ahora, pero es lo que dice la palabra. No sabemos el día ni la hora de estas palabras que dijo Jesús. Ahora, y mientras tanto, ¿qué? ¿Qué hacemos? Bueno, mientras tanto seguimos cumpliendo la comisión del Señor que Él nos ha dejado como iglesia, ¿no? Hay que predicar el Evangelio a toda persona. Mientras tanto seguimos edificándonos como cuerpo de Cristo. Somos la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Somos la comunidad de los santos. Tenemos una tarea y por eso es que tenemos el poder del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Si no fuera por el Espíritu Santo, yo no estaría aquí parado hoy. Y entonces Santiago nos entrega otras amonestaciones y directrices para que funcionemos de la mejor manera mientras se da ese momento, ese día. ¿Qué debemos tener? Santiago dice que paciencia y esperar. Entonces ahora sí leamos desde el versículo 6. De Santiago capítulo 5, vamos a leer. Santiago capítulo 5, versículo 7. Dice Santiago,
Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y la paciencia de la iglesia lleva 2000 años. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Porque eso es lo que hace un labrador, un agricultor, ¿no? Siembra su cosecha que puede durar mucho tiempo y la espera con anhelo, con ansia, es el fruto de su labor. 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Porque vuelvo y digo, ellos esperaban su venida inminente en su tiempo. Luego dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Entonces, a la iglesia le dice, dejen de tener problemas, no tengan problemas, ámense, prediquen el evangelio y esperen la venida del Señor. Bueno, y eso entonces quiere decir que tenemos que tener esperanza, esperanza en medio del caos. ¿Qué es el caos? El caos es cuando todo está como patas arriba, ¿no? Como que uno no encuentra un sentido a tantas cosas, como que lo que la palabra dice es diferente a lo que el mundo ofrece. ¿Y por qué tenemos que tener esperanza? Vamos a mirar otro pasaje que es muy importante que habla de eso. Ya volvemos a Santiago, pero está en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Es la carta que escribe San Pedro o el apóstol Pedro, que fue un apóstol de Jesucristo, que fue testigo ocular de la resurrección del Señor y también de su ascensión a los cielos. Y él dice lo siguiente, Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, que es lo que estamos esperando, ¿verdad? Entonces, nuestra esperanza tenemos esperanza, porque nuestra esperanza está basada en el triunfo sobre la muerte, ¿verdad? La muerte no es el fin, y por eso tenemos esperanza. Antes de conocer a Cristo, pues nosotros no teníamos esperanza, pero dice aquí Pedro, bendito sea nuestro Padre, porque nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por eso tenemos esperanza. Tener esperanza es tener expectativas sobre cosas ciertas, cosas que esperamos con anhelo. Eso es expectativa. Si tenemos esperanza es porque tenemos fe. ¿Y qué es fe? ¿Qué es fe? Pues en Hebreos capítulo 11 hay un canto a la fe. Y ahí en Hebreos 11 nos dice qué es la fe. Voy a leerlo. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, paciencia, esperanza. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No veo, pero tengo fe y certeza y esperanza. Y luego sigue hablando de las personas que han ejercido esa fe, ¿no? No es una ilusión, no es una fantasía, no es una mentira. Lo será para los incrédulos, pero no para los que tienen fe para la salvación del alma, dice la palabra. Y esa esperanza entonces es la que nos fortalece en medio de las pruebas, en las pruebas de la vida, que tenemos que enfrentar nosotros
permanentemente mientras estemos en este mundo. Ahí mismo, nuevamente, primera de Pedro 1:6, él sigue diciendo otras cosas. Ahí más abajo, ya leímos los primeros versículos del 3, pero ¿qué dice en el versículo 6? Dice que en esa esperanza que nosotros tenemos, nos alegramos. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y se sabe que cuando Pedro escribió esta carta, había persecución al cristianismo. Y aquí él dice que esa esperanza que nos alimenta y nos fortalece es la que nos alegra en las pruebas. 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice aquí él, ¿no? Entonces, las pruebas de la vida vienen de diversas maneras y traen diversos sufrimientos. La pobreza, la riqueza, porque es que la riqueza también es una prueba. La riqueza de los avaros y de los narcos y de tanta gente, ¿no? Es una prueba. Dios les va a pedir cuentas. La enfermedad, la pérdida de seres queridos, todo eso, ¿no? Pero lo que la palabra nos dice es que esas pruebas tienen un propósito divino. Dios las permite con un propósito. ¿Cuál? Purificarnos, dice aquí. Y las pruebas refinan nuestra fe. Por eso dice aquí que nuestra fe, al ser sometida, siendo mucho más preciosa que el oro, el cual aunque se prueba con fuego, asimismo la fe sea probada en el fuego de la aflicción para que sea purificada. Y nosotros sabemos que el oro lo someten a temperaturas extraordinarias, pero él no se evapora, no pierde nada, sino que a través del fuego lo liberan de la escoria para que quede perfectamente en sus verdaderas cualidades o características, ¿no? El fuego. Entonces aquí dice que el fuego es una figura que representa la prueba, la tentación, y cuando estamos bajo prueba estamos bajo fuego, ¿no? Y el fuego es para eso, para que seamos más puros, como pasa con el oro. Y el fuego hace que el oro se purifique y que sea genuino, y eso hace la prueba con nosotros, ¿no? Para que nuestra fe sea genuina y esté purificada. Y luego ahí abajo en el versículo 8 sigue diciendo Pedro que todo eso se debe a Cristo Jesús. Y luego dice aquí, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Eso sí es fe. Amo a Jesucristo, aunque no lo he visto físicamente. Pero el Espíritu Santo me ha dado una fe que me es imposible negar su existencia. He experimentado en mi corazón el amor y el perdón de Jesucristo. Por eso le amo, aunque no lo he visto físicamente. Porque a los ateos eso es lo que dicen, ¿y a dónde está Jesucristo? Ese que usted predican, que dice que se levantó de los muertos, ¿dónde está? Yo quiero verlo. Yo no creo sino en lo que veo. Pero aquí nosotros pensamos diferente. Le amamos sin haberlo visto. Creemos en Él aunque no lo veamos y nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Está diciendo acá, ¿no? Y sobre todo tenemos esperanza porque el Señor viene. Ahora, ¿no fue este mensaje por el que los primeros cristianos fueron llamados locos? Cuando empezaron a predicar, la gente decía, estos tan locos.
están desvariando, ¿no? Entonces, aquí Pedro dice que las pruebas y las dificultades son por un poco de tiempo, pero que esas persecuciones y esas pruebas que se puedan tener en este mundo no durarán mucho. Y eso nos enseña una gran lección. ¿Cuál? La verdad es que la vida está compuesta de alegrías y sinsabores, ¿no? Sin embargo, las épocas agradables son más que las épocas desagradables, menos mal. Las pruebas a veces son pasajeras. Ciertas pruebas a veces cuando son duras y nos duelen, nos parece que nunca van a acabar. Y el apóstol Pablo dice que tenemos que tener presente eso porque las pruebas de este mundo son pasajeras y no son en nada comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. No es nada comparable con lo que nos espera. Las alegrías de la salvación y la alegría de las promesas eternas opacan ese sufrimiento temporal que nosotros podemos tener. Por eso también Pablo en Romanos capítulo 8, 18, si lo podemos mirar, decía lo mismo, ¿no? Romanos 8, 18 decía Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y Pablo fue un hombre que atravesó grandes dificultades, estuvo al borde de la muerte por causa de Cristo, y él decía, para mí eso, lo que me espera es mejor. Ahora, esta doctrina que acabo de predicar es poco se escucha hoy, poco predicada hoy, porque la nuestra es una sociedad materialista, ¿no? Que cree en lo que ve. Nosotros somos el pueblo de la fe, creemos en lo que no vemos. Es una sociedad materialista y hedonista. ¿Eso qué significa? Que es una sociedad que busca es el placer, la comodidad, todo lo que trae comodidad al ser humano. Y las aflicciones no gustan. Lo ven como mala suerte, como una desgracia. Y la teología de la prosperidad que predican tantas iglesias hoy enseña que las aflicciones, sea la pobreza, sea la enfermedad o cualquier cosa de eso es obra del demonio. Dios nada tiene que ver ahí en ese asunto. Usted lo que tiene es que reprender y liberarse de eso, pero a Dios no lo meta en el asunto, pero aquí la Biblia dice que es lo contrario. Entonces, estamos entendiendo que las pruebas vienen a nuestra vida y que muchas juegan un papel importante en los planes de Dios. Eso es. Y es por esa razón, hermano, que entonces tenemos que tener paciencia en medio de las aflicciones. Nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo, ¿no? Y esa es la realidad, este mundo no es un paraíso propiamente. El Señor también nos enseña que la vida cristiana no es un carrusel de la alegría donde todos nos subimos y a gozar por ser cristianos. Nuestra vida tendrá bendiciones, claro que sí, pero también tendrá aflicciones y pruebas difíciles y muy duras algunas para nuestra existencia humana, muy dolorosas, y por eso la palabra nos dice que si eso nos toca por la voluntad de Dios tenemos que tener paciencia. Ahora, hay una bienaventuranza entonces en medio del sufrimiento. Cuando el sufrimiento es de Dios, nosotros lo vemos como una desgracia, pero la Biblia nos dice que no, es el plan de Dios y hay bendiciones en medio de ese sufrimiento.
Y por eso, volviendo a Santiago, él entonces aquí nos sigue hablando. Versículo 10, ahora sí, el capítulo 5 de Santiago. Capítulo 5, versículo 10. Dice Santiago: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces Santiago trae en este escrito el ejemplo de Job. Y todos tal vez hemos leído a Job. Y si no lo hemos leído hay que leerlo. Y nosotros sabemos también que Job llegó en su vida a estar en un laberinto sin salida. Experimentó golpes variados. Y leemos también en la historia de Job que Dios le concedió el permiso a Satanás para que lo hiriera. Porque el diablo le dijo a Dios: mire, ese hombre Job te sigue y va a la iglesia o al templo porque está interesado, es un interesado. No es sino que le pase alguna cosa negativa y va a dejar de creer. Entonces Dios le dijo a Satanás: ahí está en su mano, pruébelo a ver si lo que usted dice es cierto. Entonces le vinieron unas pruebas terribles a Job. Primero en sus posesiones, porque invadieron sus predios y mataron a todos los trabajadores. Fue la primera prueba. Debe ser algo difícil, ¿no? Que uno tenga un predio con trabajadores y con siembros y eso, y llegue una horda de salvajes, invadan, quemen todo y maten a los trabajadores. Terrible. Y eso lo tenemos en Job, capítulo 1:13. Miremos un poquito, porque vale la pena mirar a Job. Job, capítulo 1. En Job, capítulo 1. Job, capítulo 1, versículo 13. Dice así: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Había un buen almuerzo en la familia de Job. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Parece que tenía plata Job. Y acometieron los sabeos. Los sabeos eran pues un pueblo peligroso. Y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: Job, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte las noticias. ¿Ve? Una calamidad natural acabó con la manada de ovejas. 17. Y todavía estaba este hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones. Otro pueblo, ¿no? Y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Es decir, robaron su medio de transporte, los camellos, y masacraron otros trabajadores. La primera aflicción fue en sus posesiones. Luego en su familia, en el versículo 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿No es cierto? Es decir, un huracán probablemente tumbó la casa y mató a sus hijos. Otra dificultad.
y en su salud. Ahora Job capítulo 2:7. Vamos a saltar, 2:7. Dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le cayó una sarna a Job. Creo que es una enfermedad muy terrible, ¿no? El cuerpo lleno de ampollas, todavía la hay. Y dice que él le tocó coger un pedazo de olla de esas de barro para rascarse. Y cuando se rasca eso sangra, ¿no? Su salud, otra prueba. Y su esposa, la ayuda idónea, le dijo, muérase. Ahí está en versículo 9, dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Usted todavía sigue siendo evangélico? ¿Cristiano? Bueno, en esa época no habían iglesias, pero bueno, había temor de Dios en él. Maldice a Dios y muérete. Y mire lo que le respondió Job. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Como cuando le dice uno a la gente, ¿y qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y todo este asunto, ¿no? Gracias a Dios Job se mantuvo firme y Dios le mostró su misericordia y compasión. Las pruebas de Job hubieran hecho apostatar a cualquiera. Apostatar es retirarse uno, ¿no? Hay gente que le vienen dificultades y apostata de la fe. No vuelvo a la iglesia, Dios no existe, Dios no creo, esto es un cuento, un poco de mentiras, pobre montón de tontos que están allá en la iglesia, yo no creo más. Eso es apostatar de la fe. Pero no, él se mantuvo firme y Dios fue fiel y Dios lo restauró. Porque ¿qué dice? Adelante al final de Job, en capítulo 42, versículo 10. Al final, capítulo 42, versículo 10 dice lo siguiente. Después de que pasó todo esto, y hay porque antes de eso también hubo otro problema. Que sus propios amigos empezaron a acusarlo de que él estaba pasando cosas terribles porque él era malo, ¿no? Los amigos lo visitaban y le decían, bueno, Job, ¿cómo estás sufriendo? Tú eres un hombre muy sufrido, pero revise su corazón porque puede ser que de pronto usted es el culpable, ¿no? ¿Y qué le respondió él a ellos, a sus amigos? ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma? Eso está en el capítulo 19, versículo 1. Le dice, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces, ¿no os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado sobre mí, recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído, porque él le atribuyó a Dios todo. Y bueno, finalmente Dios ahora sí en el capítulo 42, versículo 10 dice lo siguiente, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó él al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. Y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová al postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y para los incrédulos da hasta los nombres. Llamó el nombre de la primera Gemima,
o Yimaima, ¿no? El de la segunda, y bueno, ahí están los nombres. Si quieres coger nombres para algún hijo suyo, ahí están. Bueno, ahí están. Entonces, gracias a Dios José mantuvo firme y Dios le mostró su misericordia y compasión, que es lo que dice Santiago, ¿no? Lo pone de ejemplo y dice, dése cuenta que el Señor al final es misericordioso y compasivo. Ahí está. Y por eso nos exhorta a tener paciencia en medio de las dificultades de este mundo. Y luego Santiago parece que da un salto a otro tema que está en el versículo 12. Y es la necesidad de que nosotros no solamente tengamos paciencia, sino que seamos veraces en un mundo de mentiras. Veracidad en un mundo de mentiras. Y entonces habla de los juramentos, versículo 12. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Algunos dicen que él se está refiriendo a que no hay que maldecir cuando estamos nosotros, pero investigando yo veo que está hablando propiamente del juramento. Ahora, recordemos que cuando uno lee el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo ahí había hablado de ello, ¿no? Él le dice a los fariseos y a los judíos, miren, no juren por nada, ni por Jerusalén porque es la ciudad de Dios, ni por otras cosas porque es el estrado de Dios. No juren, porque había una mala costumbre en los tiempos de Jesús de jurar por todo, una mala práctica. Ahora, lo que se sabe es que en aquel entonces habían dos clases de juramentos. Había lo que se llama los juramentos vinculantes. Es cuando se nombraba a Dios, y el hecho de nombrar a Dios, eso obligaba a la persona a cumplir su palabra. Si la persona llegaba y decía, en el nombre de Dios que tal cosa, estaba obligado a cumplir su palabra. Era un juramento vinculante. Pero habían juramentos que no eran vinculantes. Es decir, no se nombraba a Dios, sino que la gente nombraba otras cosas, pero entonces ya no estaba obligado a cumplir el juramento. Y el asunto es que eso se convirtió en una burla, porque la persona cada rato hacían juramentos no vinculantes por cualquier cosa. Y hoy tenemos algo parecido. La gente que no es cristiana jura por todo. Entonces la gente dice, mire, yo le cumplo, lo juro por mi Santa Madre que en paz descanse. Lo juro por la memoria de mi padre. Lo juro por esta tierra que me vio nacer. Y en los tiempos de Jesucristo entonces decían, lo juro por la santa ciudad de Jerusalén. Entonces ellos sabían que al decir eso no los vinculaban ni estaban obligados porque no estaban nombrando propiamente a Dios. Y lo peor de todo es que todavía hoy juran por Dios, así estén mintiendo, eso es lo más terrible, ¿no? Y por eso aquí entonces en el versículo Santiago dice, no lo hagan. Ahora, ¿por qué son necesarios los juramentos? ¿Por qué hay necesidad de jurar? Por el pecado entre nosotros, ¿no? Eso, cuando hay que jurar, eso está demostrando es que la mentira y el engaño abundan. Si la sociedad fuera honesta, no había necesidad de juramentos. Pero como no se puede confiar en la palabra de los hombres, ni en que están diciendo la verdad, entonces todo tiene que ser puesto bajo juramento, por el pecado. Tristemente. Y eso es lo que digo, una demostración de que el pecado abunda. Ahora, lo que Santiago y el propio Señor nos dicen sobre esto es que nosotros debemos ser conscientes que cada palabra que digamos
la decimos en presencia de Dios y por lo tanto debe ser verdad. En consecuencia, el cristiano debiera ser conocido como una persona que dice la verdad, como alguien veraz, y no hay necesidad de ponerlo bajo juramento. Ahora, aquí no está hablando de los juramentos en los tribunales de justicia. Eso no es pecado. Cuando me llaman de testigo a alguien que dicen que mató a alguien y a mí no me consta, y me consta es otra cosa, y me dicen, ¿jura que usted está diciendo la verdad? Yo digo, sí, juro que estoy diciendo la verdad, porque soy cristiano, y voy a decir la verdad, no las mentiras, pero eso es otro escenario. Pero aquí estamos hablando de volver eso del juramento un desorden. Nosotros tenemos que ser conocidos como personas de verdad. Una persona que no hay necesidad de poner bajo juramento, ¿no? Y no es necesario porque todo el mundo debe saber que somos cristianos y que decimos la verdad. El mundo tiene que saber que cuando nosotros decimos no, es porque es no. Cuando decimos sí, es porque es sí. Es una vergüenza si los demás no pueden confiar en nosotros, porque somos mentirosos e hipócritas. Eso sí es vergonzoso, ¿no? Cuando lo cogen a uno en una mentira, es grave, no podemos ser así. Y mire usted que los antiguos tenían un dicho, yo lo oí alguna vez, hace 100 años atrás, cuando no había internet ni todas estas cosas, y cuando el único documento válido era la escritura, no había notarías ni cosas de esas. Entre los campesinos de esa época, que parece que tenían más ética que ahora, ellos decían muchas veces, mi firma es una escritura, porque por medio estaba la personalidad y por medio estaba inclusive la misma muerte, ¿no? Mi firma es una escritura. Mucho más debemos decir la verdad en la comunidad cristiana, en la iglesia. Aquí entre nosotros no pueden haber mentiras. Si alguien dice mentiras, grave. Y tan serio es eso que uno registra en Hechos de los Apóstoles un incidente sobre la mentira. Para terminar, Hechos de los Apóstoles capítulo 5. Hechos de los Apóstoles capítulo 5. La iglesia está naciendo y Dios, como el educador, está sobre la iglesia mirando cómo edifica la iglesia a través de los apóstoles y los pastores y cómo la cuida y cómo la corrige, porque la iglesia está naciendo. Y aquí en Hechos 5 dice, pero cierto, antes de eso, resulta que en el amor por la obra de Dios y por la expansión del evangelio era tan grande que en el versículo 32 dice que la multitud que había creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y el 34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y lo repartían a cada uno según su necesidad. Por supuesto que eso fue el comienzo de la iglesia, no, eso se acabó. Hoy eso no funciona. Las iglesias tienen que hacer obra social de otra manera. Tal vez en las sectas engañosas y falsas le hacen vender a la gente sus bienes para robarlos y estafarlos, pero eso se acabó. Pero vamos al 5.1. Entonces, el celo de la gente y el amor era tan grande que hasta vendían cosas y vendían sus propiedades para hacer un fondo común y ayudar. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, vendió una heredad. No sabemos si era una casa o una finca. Vendió una heredad con el fin de llevarla a los apóstoles, al fondo apostólico, y sustrajo el precio, sustrajo del precio. ¿Qué es sustraer? Es sacar algo del precio.
Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Entonces Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a hacer lo mismo, hay que ayudar a la obra de Dios, hay que ayudar a la evangelización. Entonces vendamos la casa. Bueno, y entonces cuando ya recibieron la plata, no, pero es que como mucha plata, eso es mucho. Saquemos por ahí la mitad y dejémoslo aquí para nosotros y llevemos la sola mitad. Y llegaron a donde el apóstol Pedro y le llevaron esa parte. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Yo creo que fue Dios el que le reveló a Pedro que eso que le estaban diciendo mentiras. Y luego le dice el apóstol, ¿por qué no se quedó con todo? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y al rato llegó la mujer, esa no la voy a leer. Llegó y Pedro la tentó, ¿no? Le dijo, bueno, ¿y dónde está mi marido? Ya ahorita le digo dónde está, pero ustedes vendieron una heredad, ¿no? Sí, ¿cuánto? Tanto, igual que el marido, porque estaban de acuerdo. Y quedó muerta ahí también. Pero, hermano, todo eso es como si Dios quisiera dar una lección a la iglesia de la importancia de que nosotros seamos, como dice la palabra, veraces y cumplidos en todo lo que decimos, ¿verdad? Conclusión, hermanos, mire, tenemos nosotros esa esperanza de gloria, ¿verdad? Este gran predicador, Billy Graham, bueno, algunos no lo quieren porque era arminiano, pero ese gran predicador Billy Graham, ya antes de morirse, creo que murió a los 92 años, ¿no? Llegó y dijo, esta semana me compré este vestido con el cual me van a enterrar. Y cada día yo pienso más en lo que me espera. Y eso es una realidad cuando uno va aumentando en años, ¿no? Se despierta uno por allá a la 1 de la mañana y es lo primero en lo que piensa, ¿no? Y en su familia y en sus cosas y esto y prepararse para lo que viene. Porque el Señor nos espera. Entonces, pero tenemos esa esperanza de gloria y la muerte la recibimos no con terror, con esperanza de gloria. Esa es la primera. La segunda, podemos tener paciencia frente a las complejidades de este mundo porque tenemos esperanza, como dijo el apóstol Pablo. Tenemos esperanza de la gloria de Dios, de las promesas que el Señor nos ha hecho. El Señor resucitó entre los muertos y sacó a la luz la vida y la inmortalidad y nos dice que la muerte no es el fin. Y Jesucristo dijo, el que cree en mí no morirá eternamente. Y las pruebas y las tribulaciones de este mundo podrán ser duras y hacernos llorar. Pero eso no es nada comparable con lo que nos espera, con la gloria, con el futuro que esperamos. Entonces, el cristianismo, claro, no es una vida fácil. No es una vida fácil sin dificultades. Por eso son una cantidad de mentiras cuando los predicadores le dicen a la gente, venga Jesús y sus problemas terminarán. Venga Jesús y todos sus sufrimientos terminarán. Únase a la iglesia y su vida será otra. Usted ya no tendrá esas calamidades de la pobreza, de de lo otro, de las enfermedades. Todo eso es falso. El evangelio del Señor dijo fue que cuando venimos al Señor no es que no hayan pruebas, habrán pruebas, pero las cargas serán más llevaderas, ¿verdad? El Señor dijo, tome su cruz y sígame.
Entonces la pregunta es, ¿nosotros le damos gracias a Dios en medio de las dificultades? Cuando vengan los males, los problemas, las enfermedades, los reveses económicos, las cosas difíciles que vienen en la vida, ¿le damos gracias a Dios por eso? Creo que hay que preguntarnos, ¿no? Mientras todo este mundo se está desarrollando y ahí vamos avanzando para el cumplimiento de las cosas, seguimos haciendo la tarea, seguimos dando testimonio de nuestra fe. Si tenemos la oportunidad de hablar con alguien, tenemos que decirle, ¿no? Si alguien está llorando porque se va a morir o algo, mire, aquí está el camino, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Mire lo que Él nos ofrece. Le hablamos con la palabra. El Señor ve lo que estamos haciendo y Pablo dice que lo que hacemos no es en vano. No es en vano. De manera, hermanos, que finalmente usted tiene esa esperanza viva. Usted tiene esa esperanza viva, como dice Pedro. ¿Cómo estamos tomando las aflicciones de este mundo? El mismo Pedro dice que no estemos afanosos, sino que echemos sobre Jesús nuestra ansiedad porque Él cuida de nosotros. A mí ese versículo me sirvió mucho cuando tenía como unos 23 años que me convertí, ¿no? Estaba uno que explotaba de estrés y angustia. Y cuando llega uno a Cristo le dice al Señor, mire, tome eso, mire, yo descanso en ti. Somos veraces en nuestra palabra, no solamente cuando hablamos con las personas, sino también cuando hablamos con Dios en oración, ¿verdad? Debemos ser veraces, porque a veces también a Dios le decimos mentiras, ¿no? Oramos, Señor, tú sabes, yo soy muy bueno. Yo no digo mentiras, yo soy buena persona y un montón de mentiras de lo que le estamos diciendo al Señor, ¿verdad? Todo eso tenemos que pensarlo. Y debemos ser veraces porque Jesucristo dijo que la mentira es del diablo. Dijo el Señor, Él ha sido homicida y padre de mentira desde el comienzo, cuando engañó a nuestros primeros padres y nos trajo la desgracia de este mundo, desgracia que Jesucristo ha venido a restaurar, porque si no fuera por Él, triste sería nuestra vida. ¿Tiene usted esa esperanza viva? Esa es la que nos mueve en este mundo, ¿no? Triste, muy triste es el que no tiene esa esperanza. Porque ¿hacia dónde mira? ¿De qué se agarra? ¿De dónde se coge? No tiene. Vamos a orar, hermanos.